tercera. Ahí me quiero adelantar, ¿verdad? La tercera ya. 1, 2, 3. Muy bien. Cuarta lección. No, tercera. Voy a checar, porque tengo mis lugares. Ya no sé, yo es que ya les quiero hacer el examen, ¿verdad? Por eso. Ya quiero hacerles el examen. Si usted va a presentar el examen, sería el día que toca la quinta lección, ese día le toca hacer el examen, ¿verdad? Muy bien, de las primeras 4. Muy bien, 2 de Pedro capítulo 1, 2 de Pedro capítulo 2, disculpe. Dije al revés. 1 de Pedro capítulo 2. Dije al revés. 1 de Pedro capítulo 2, vamos a leer, hermanos, versículo número 11 al 25, esta porción de la palabra de Dios de manera alternada, y vamos a orar. Dice ahí 1 de Pedro 2, 11, dice así: Amados, yo os ruego como extranjeros que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernantes como a los malhechores, y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como líderes, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afable, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. No hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos de los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Todos el 25. Porque vosotros erais ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Esta porción de la Escritura, hermanos, el apóstol Pedro está escribiendo, obviamente inspirado por el Espíritu Santo. Y la carta de 1 de Pedro dijimos que estaba escrita para preparar a los cristianos para el sufrimiento, para la persecución, ¿verdad? Que estaba muy inminente. Y aquí en capítulo 2, versículo 11 al 25, es un llamado del Señor a que los cristianos guarden un buen testimonio, ¿verdad? Guarden un buen testimonio ante los ataques, ante las murmuraciones que iban a estar o que estaban sufriendo. Por eso, hermano, la clase va a enfocarse, ¿verdad?, en guardar un buen testimonio como cristianos, a pesar de que alguien nos agreda, nos ataque, nos difame. ¿Cómo reaccionar como cristianos en esos momentos, verdad? Vamos a orar. Padre, gracias, mi Dios, por tu palabra. Ayúdanos a estudiar nuevamente este libro tan hermoso y extraer sus verdades por la obra del Espíritu Santo, aplicarlas a nuestro corazón y vivirlas por la fe. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Bendice esta noche, Señor. Danos de tu gracia, sé con nosotros. Edifícanos, edifica tu iglesia, Señor. Toma control de todo, Padre, por favor. Ayuda a los bebés en la cuna, los niños en clase. Que la paz del Señor sea con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, ¿pueden sentarse? Sí, pastor. La cuarta. Ok, gracias. Ya nos actualizamos. La cuarta. Entonces quiere decir adelante, pues, dando aviso, ¿verdad? La próxima lección, bueno, voy a dejar pasar dos.
para entonces en la próxima semana les traigo el bosquejo para que lo estudien, para que no digan, ¿verdad? Me los agarré desprevenidos, ¿verdad? Por lo menos a los de los jueves, ¿verdad? Y el domingo, desde el domingo se los puedo dar para que estudien. Muy bien. Un llamado a mantener un buen testimonio a pesar de ataques, difamaciones, ¿verdad? ¿Cómo guardar ese buen testimonio como cristianos? En la vida, hermanos, es muy triste, ¿verdad? Que nos difamen, que hablen mal de nosotros, ¿verdad? Alguien puede hablar mal de nosotros y pudiera tener razón, ¿verdad? Pero a veces se habla mal de alguien como una mentira, ¿verdad? Se difama a la persona, ¿verdad? Se quita su dignidad, se murmura de las personas, siendo hay falsedad en ello. Todos vamos en algún momento a ser atacados, difamados, ¿verdad? Maldecidos por otras personas. Y Pedro está enseñando, el apóstol Pedro está enseñándole a los cristianos a reaccionar de la manera apropiada, porque está en riesgo el testimonio de los cristianos, ¿sí? Y el nombre del Señor. Principalmente, hermanos, cuando hablamos de un buen testimonio, no se trata tanto, hermanos, de nosotros, ¿sí? O sea, de que hablen bien de mí, que me vean bien a mí, sino que nosotros representamos al Señor. Somos cristianos, ¿sí? Y como cristianos, a donde vamos, representamos al Señor, sus verdades, su palabra. Así que nosotros le podemos dar pie a la gente para murmurar, para hablar mal de los cristianos, o podemos hacerlos callar, como es la intención de esta enseñanza, ¿verdad? Hacerlos guardar silencio ante sus mentiras o ataques en contra de la fe o del cristiano por su fe en el Señor. Muy bien, hermanos, quiero que vean, hermanos, este pasaje, ¿verdad? En versículo, vamos versículo a versículo 2:11, dice la palabra del Señor. Ve ahí: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Por qué le dice Pedro a los discípulos, a los cristianos, que se abstengan de los deseos carnales? Hay un propósito, versículo 12: manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. El apóstol Pedro, hermano, está enseñando a los cristianos el hecho de mantener un buen testimonio, una buena conducta en toda su manera de vivir, porque el mundo, ¿qué está haciendo el mundo? Acusándolos de ¿qué? Versículo 12. ¿Qué dice el mundo de los cristianos? Son malhechores. Para que lo que, ¿qué? Lo murmuran de vosotros como de malhechores, ¿verdad? Como criminales, como algo malo, ¿verdad? Para este mundo. Inclusive el apóstol Pablo, hermanos, en una de sus cartas llama, como le decía la gente a los cristianos de aquel entonces, decía que eran la escoria del mundo, ¿verdad? El desperdicio, ¿verdad? Lo peor. Y muchas veces, hermano, el mundo, su mentalidad así en contra de los cristianos. Miren, hermanos, el mundo, por un tiempo, si tú eres cristiano y Dios hace una obra en tu vida, tal vez por algún tiempo el mundo te vea bien, ¿verdad? Va a decir, ay, que mira los cristianos, y vamos a ser de agrado a sus ojos, pero solo por un tiempo. Vean lo que le pasó a la iglesia del libro de los Hechos. Vean conmigo el libro de los Hechos. Vamos a ir al libro de los Hechos. Los cristianos caían bien a la gente, ¿verdad? Que fueran cristianos les venía bien, ahí tenían gracia delante de la gente que no conoce al Señor. Vean conmigo Hechos, por favor, veamos ahí el capítulo número 2 y el versículo número 46 y 47. Fíjense bien, el cristianismo por un tiempo, hermanos, a la gente, ¿sí? Se le hace bien. Ay, los cristianos son buenas personas, ojalá todos fueran cristianos, yo quiero ser cristiano, ¿verdad? Mucha gente así ve a los cristianos, por un momento los ve bien. Hechos capítulo 3, versículo número 46. Y perseveraban unánime cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Y mire lo que dice: y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los cristianos en ese entonces, ¿verdad?, tenían favor para con todo el pueblo los veía bien. Inclusive, vea conmigo adelantito, Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 4, versículo 21, fíjese bien.
Los cristianos habían hecho, ¿verdad? Los apóstoles habían sido usados para sanar a un hombre que era cojo de nacimiento, y la gente lo sabía que habían hecho un milagro en ese hombre, pero había sido Dios, ¿verdad? Pero fíjese bien, versículo 21. Ellos entonces les amenazaron la autoridad a los cristianos, ¿sí? Y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles. ¿Por causa de qué? Del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Les querían hacer daño a los cristianos, pero ¿qué los detenían? Por causa del pueblo que había visto el milagro y se les haría injusto. Oye, ¿por qué atacan a los cristianos? Si son buena gente, ¿verdad? Si a través de ellos pasan milagros en la vida de las personas. ¿Cómo les quieren hacer algo malo a los cristianos? Vean conmigo ahí capítulo 4 también. Capítulo 4, versículo, vean conmigo el versículo número 16. Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? La autoridad quiere hacerle daño a los cristianos, pero mire, porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén. ¿Y qué dice? Y no lo podemos negar, y no lo podemos negar. ¿Qué había pasado? Los cristianos tenían tan buen testimonio que tenían a su lado, o de su lado, ¿a quién? Al pueblo en general. Los veían bien a los cristianos. Hermanos, eso dura por algún tiempo. Tarde o temprano, ¿verdad? Va a venir persecución. Va a venir la persecución. La persecución, hermanos, se mide en diferentes niveles. Los cristianos siempre, los buenos cristianos, siempre sufren persecución. Ahora, yo me pregunto, ¿en México, aquí en nuestro país, hay persecución contra cristianos? Digamos que no necesariamente en nuestra ciudad, pero en el país sí hay persecución. Sí hay persecución. No es lo mismo vivir en León, en San Luis, en Hermosillo, que vivir en Guerrero, en Chiapas, en algunas comunidades, ¿verdad? Donde actualmente todavía hay persecución contra cristianos, todavía los maltratan, los meten a la cárcel injustamente, los queman, en algunos casos asesinan pastores. Todavía es una realidad en nuestro México. ¿Sí? Gracias a Dios no vivimos ahí, ¿verdad, hermanos? Pero hay que acordarnos de esos cristianos. Sí hay persecución, sí, hermanos, sí existe. Por ejemplo, en San Juan Chamula, en Chiapas, es un lugar muy radical, muy religioso. Ahí está un hermano, el hermano David. Él ha ido a parar varias veces a la cárcel por acusaciones falsas. La gente le quiere hacer daño, lo meten a la cárcel. Una vez contó él una historia que su hijo iba caminando en la escuela y había una tradición de los chamulas de poner como veladoras en la banqueta, ¿sí? Y culparon al niño de tirar algunas veladoras, era una mentira, ¿sí? Y llevaron al padre a la cárcel y lo querían linchar, ¿verdad? Porque ya sabían que era cristiano, ya no obedecía las tradiciones del pueblo y buscaron la manera, ¿sí? Otra vez lo llevaron a encarcelar y lo maltrataron. Porque le decían, ¿eres chamula, sí o no? Porque los chamulas no llevan a sus mujeres al médico, ¿verdad? Él llevó a su mujer a ser atendida a Chiapas, a Tuxtla Gutiérrez, para que la viera un médico, ¿verdad? Estoy hablando de un médico ginecólogo, ¿sí? Y él dice, no, que eso es una falta contra las tradiciones, contra la moral de los chamulas, ¿verdad? Y varias veces lo metieron a la cárcel. Hermano, todavía hay persecución en México, todavía la hay. Que no vivimos ahí es otra cosa, ¿verdad? Pero todavía existe la persecución. Ahora, hay diferentes tipos de persecución. Puede ser encarcelamiento, puede ser apedreamiento, pero también podríamos padecer persecución a nivel familiar. No necesariamente que alguien nos esté apedreando y golpeando con un palo en la cabeza, pero si hay un tipo de persecución todavía, ¿cuál pudiera ser? ¿En su familia le persiguen como cristiano? No que digo que lo quieren encarcelar, matar, pero a veces la familia nos persigue. ¿Cómo nos pudiera perseguir la familia? Las críticas. Hablan mal de nosotros, nos están criticando. Mira, y eso que es cristiano, mira, nos salen de la iglesia. No estamos en sus reuniones y nos han de comer con todo, hermanos, ¿eh? Nos han de comer con todo, ¿verdad? Porque somos cristianos. Sí hay verbal, ¿verdad? Tal vez no es agresiva, pero sí existe una persecución. O que, hermanos, los cristianos, tarde o temprano, padeceremos persecución. También padeceremos murmuraciones, ¿verdad? De la gente, inclusive a lo mejor también de otro cristiano. ¿Por qué no poderlo pensar así o aplicarlo de esa manera? Vamos nuevamente, hermanos, ahí a Primera de Pedro. Fíjense bien, vamos a continuar. Primera de Pedro. Entonces, el llamado aquí es mantener un buen testimonio. Me agreden, murmuran de mí por ser cristiano, me atacan mis familiares, me dicen de cosas. ¿Qué hago? ¿Cómo reacciono?
¿Ya saco los guantes o qué? ¿Agarro la Biblia y le doy a bibliazos o qué hago? Bueno, vamos a ver el consejo de Dios. Cuando se sufre persecución, cuando alguien nos ataca, a veces en el trabajo, ¿verdad? Puedes encontrarte a alguien que le gusta estar molestando, el que les gusta hacer bullying, ¿verdad? Estar molestando, mira, esto que cristiano, hay gente que te va a escarnecer, te va a poner la cerveza al frente, el cigarro, a ver si tropiezas, a ver, ¿qué haces, verdad? Así va a ser la persecución contra los cristianos, queriéndolos tropezar, amedrentar, desviar de su fe, ¿verdad? Inclusive hacer daño en algunos lugares. Ok, ¿cuáles son los consejos de la palabra de Dios? ¿Cómo reaccionar al respecto? El número 1, el primer consejo de Dios es abstenernos de los deseos carnales. Número 1, abstenernos de los deseos carnales. Fíjese bien, vamos para allá, versículo 2:11. Dios nos manda abstenernos de los deseos carnales. Dice la palabra del Señor: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos, ya lo vimos en la clase pasada, somos extranjeros, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ok. Note que dice que batallan contra el alma. En este pasaje no habla en sí que batallan o es una batalla contra el espíritu. Habla contra el alma, y ahorita voy a decir por qué. Vea conmigo para que me entienda un poquito más el libro de Gálatas capítulo 5. Vamos a Gálatas, sí, Gálatas capítulo 5. Que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Gálatas capítulo 5. Versículo 16 y 17. ¿Lo tiene, hermanos? Fíjese bien. Digo pues, note esta frase, andad en el espíritu y no satisfagáis otra vez, ¿qué cosa? Los deseos de la carne. No los alimentes, no los satisfagáis, no les des, ¿verdad?, rienda a esos deseos. ¿Sí? Lo dice porque el deseo de la carne es contra el espíritu. ¿Qué dice después? Y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Entonces, el consejo de Dios es no abstenerse de los deseos carnales, no alimentar o satisfacer los deseos de la carne, los deseos de nuestra naturaleza humana que nos hacen pecar contra Dios. Ok. ¿Cómo puedo abstenerme de deseos carnales, verdad? Que batallan contra el alma. Por además les menciono, si usted es cristiano y usted teme a Dios y quiere agradar a Dios, va a sufrir esta batalla. ¿Sí? Cuando estábamos sin Cristo, cuando estábamos sin nacer de nuevo, conocer a Dios, no batallábamos con estos deseos. Estos deseos eran parte de nuestra vida y hasta éramos felices practicándolos, no había ninguna batalla. Oye, qué bueno, ¿verdad? Y mira, me vengué, mira, lo maldije, mira, le robé y no hay ningún problema, ¿verdad? Pero ahora tenemos una batalla porque nacimos de nuevo y ahora esos deseos son una batalla en nuestra vida. No queremos proceder, no queremos caer en esos deseos carnales. Abstenerse de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Por qué no dice contra el espíritu? Bien sencillo, porque estos son los deseos, hermano, carnales que están dominando, voy a decirlo así, dominan muchas veces las emociones y sentimientos de las personas. ¿Saben que el Espíritu Santo de Dios nos fue dado no solo para controlar la mente del hombre, la voluntad del hombre, pero aún las emociones del hombre? ¿Sabe que el Espíritu Santo también nos ayuda a tranquilizarnos? Nos da paz al corazón. ¿Sí? El Espíritu Santo nos recuerda la Biblia. El Espíritu Santo nos da voluntad para hacer la voluntad del Señor. El Espíritu Santo también apacigua nuestras emociones. Tenemos que llegar a un cristianismo donde el Espíritu Santo aún controla mis emociones. ¿Cuánta gente, verdad, pareciera que no tuviera el Espíritu Santo, verdad, en una situación y sus emociones siguen ganándole? Por eso dice la Biblia, anden en el Espíritu, dejen que el Espíritu de Dios los controle sus emociones. ¿Cuánta gente, verdad, tienen estos deseos carnales y ahí están batallando con estos deseos? Abstenerse de estos deseos. Vea conmigo otra vez Gálatas, no lo pierdan. Vamos para allá, Gálatas, otra vez. Abstenerme de los deseos. ¿Qué significa abstenerse? Bueno, no alimentarse de ellos. ¿Sí? Gálatas capítulo 5. ¿Lo tiene ahí, hermanos? Gálatas 5. Mire lo que dice ahí adelantito, fíjese bien. Mire entonces deseos carnales, ¿sí?
Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Ahora note la palabra, ya no es deseos de la carne, ahora son obras de la carne. Pongan mucha atención. Relacione obras y deseos. ¿Sí lo relaciona? Vale. Si usted desea algo y es descuidado en esos deseos de la carne, los deseos deseados, ¿verdad? Los deseos que se desean, voy a decirlo así, ¿verdad? Esos deseos que se tienen, si se alimentan, llegan a ser acciones. ¿Sí? Por eso ya ahora no nos va a hablar nada más de los deseos de la carne, ahora nos va a hablar de las obras de la carne, que son resultado de estar satisfaciendo los deseos carnales. Y cuando los deseos carnales se satisfacen, se pasan a las acciones. Vean conmigo, escuchen bien, todas estas obras fueron deseos carnales antes que ser obras. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Primero se deseó y luego se pasó a la obra. Versículo número 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Todas estas obras llegaron a ser obras porque primero fueron deseos alimentados. ¿Sí estamos aquí? Ok, ¿qué pasa en nuestra naturaleza humana, hermanos? Tenemos el deseo de algo que nos va a llevar a estas acciones. ¿Qué dice la Biblia? Dice abstenernos de estos deseos. ¿Qué sería eso? En cuando tenemos ese deseo, dice Dios, abstente de él. Luego, no, Señor, esto no es correcto. ¿Sí? No, Señor, ayúdame, que el Espíritu Santo me ayude, no voy a darle lugar a este deseo. Puedo decir, alguien me ofende. ¿De qué hay deseos en la carne? De regresar, ¿verdad? La ofensa, de la venganza, ¿verdad? Hay ese deseo. Ay, ¿qué sería no abstenerse? Estar diciendo, no, ahora que tenga chance, no, pero vale. ¿Me explico? Y alimentamos ese deseo. ¿Qué va a pasar si lo alimento? ¿Va a llegar a ser una? ¿Y por qué se vengó? Porque estuve alimentando ese deseo. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Entonces, todo deseo, hermano, que no nos abstiene, mire, le voy a decir así, no tenerlo es imposible prácticamente. Vamos a tener ese deseo de la carne. Mientras estemos sujetos a esta vida, ¿sí? Vamos a tener esos deseos de la carne. Debemos andar en el Espíritu nos va a ayudar a cada vez tener menos estos deseos. Vamos a amar tanto a Dios que esto se va a ir eliminando. Vamos a ir creciendo, pero todavía va a estar presente algunos deseos. Y usted sabe, y usted debe identificar cuál es su área débil. Debe decir, este es uno de los deseos carnales con el cual yo batallo. ¿Y por qué batallo? Pues porque le doy lugar, lo alimento, lo tengo en mi mente, en mi corazón, estoy dándole vueltas al asunto. Pues hermano, cuando venga la oportunidad para pecar, he alimentado tanto ese deseo que va a pasar a ser una acción. En medio del contexto de la persecución contra los cristianos, les dice el apóstol Pedro, mira, absténganse de los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque si viene un inconverso y de repente te maldice por ser cristiano, y si tú traes esos deseos, ¿verdad? Alguien en tu trabajo, ese cristiano, y tú vas guardándolo y estás ahí, pero va a haber, un día va a pasar a ser una acción y vas a perder tu buen testimonio. Vas a perder tu buen testimonio, que eso es lo grave del asunto. Vea conmigo otra vez ahí, vamos para allá. Primera de Pedro capítulo 2. Oren para que compremos un reloj, hermanos. Vamos a poner un reloj para que el predicador no se pase, ¿verdad? Y ahorita me acordé porque este reloj me anda fallando. Oren, que no me tarde yo 1 hora y media y no me doy cuenta. Voy a poner el teléfono para que no me ocurra. Ahí está ya. Fíjense bien, hermanos. 1 Pedro 11. Amados, os ruego que como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Eso que nos quiere mover la emoción para algo malo. Luego niéguese. No, Señor, ayúdame, Espíritu Santo, contrólame. ¿Para qué? Para que no llegue a ser una obra, no alimentarlo. ¿Saben? Escúchame bien. Hay gente que está en estados depresivos.
Pero ¿sabe por qué? Es porque están alimentando su propio deseo, ¿verdad? De su estado de ánimo. Ellos atentan contra su mismo estado de ánimo. ¿Sí? Y están ahí pensando en un asunto, entristeciéndose según el mundo y no según Dios, y lo traen, y lo traen, y lo traen, y caen en estados depresivos. Todos esos deseos de la carne, hermano, hay que frenarlos y decirle: Señor, ayúdame, contrólame, y no traerlo ahí, y al contrario, ¿verdad? Dejarnos dominar por el Espíritu Santo para que no llegue a ser una acción. Versículo 12. Ahora, ¿para qué? Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Entonces, el primer consejo, hermanos, es abstenernos de los deseos carnales. Mire, hermanos, sea más disciplinado en su mente y en su corazón. Cuando vengan esos deseos, inmediatamente entienden: no, tengo temor del Señor, amo al Señor, Espíritu Santo, contrólame para no tener que alimentar esos deseos. No lo traerlo en la mente, no traerlo en el corazón, para nada. Pero lo que va a pasar, el versículo 12: manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, ¿qué van a hacer en vez? Cuando vean su buena conducta, ¿qué va a hacer la gente? Tarde o temprano van a acabar glorificando a Dios en el día de la visitación, al considerar que vuestras buenas obras. Ok, entonces, mira, alguien te acusa: no, es que esa persona es bien irritable, es bien mala gente ahí en el trabajo, alguien te trae de bajada, y tú estás alimentando eso, y luego va y te dice una cosa, y tú traes eso alimentado, reaccionas y te vengas. Ya ves, te dije que era cierto. Así son los cristianos. Se acabó, ¿verdad? Perdemos el buen testimonio, le damos la razón a la gente de lo que están murmurando acerca del cristiano. Todo porque estuvimos alimentando y alimentando, y tenemos un mal testimonio, y la gente, ¿verdad?, nos acaba por censurar y decir que tiene la razón. Pedro dice: no les des la razón, mantén una buena manera de vivir, ¿sí? Para que ellos un día, cuando Dios los visite a ellos, se acuerden de que tú eres cristiano, y se acuerden de tus buenas obras y glorifiquen a Dios, ¿sí? Que ese día ellos crean en su Señor, en Jesucristo, como Señor y Salvador. Vean lo que dice el versículo 15, bien interesante. Dice la palabra de Dios: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo ¿qué cosa, hermanos? Haciendo bien, que hagáis callar la ignorancia de los hombres. ¿Cómo voy a callar o hacer guardar silencio a los que me atacan, me agreden, me persiguen por mi fe en el Señor? Con mi buena conducta. ¿Sí? Mi buena conducta habla, mi testimonio habla. ¿Sí? Yo puedo decir mil buenas cosas de mí, pero nunca mi palabra superará mi conducta. ¿Estamos aquí, hermanos? Mi conducta delante de ellos, ellos van a valorar si soy cristiano o no por mi conducta. ¿Y qué va a pasar con una buena conducta? Van a quedarse callados, no podemos decir nada, ¿verdad? Estos sí son cristianos, ¿verdad? Por su conducta. Entonces, queridos hermanos, número 1, abstenernos de los deseos de la carne. Número 2, vamos a continuar leyendo, versículo 13. Fíjese bien: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como superior, ya a los gobernadores, como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Número 2, ¿qué debemos hacer? Número 1, abstenernos de los deseos de la carne. Número 2, someternos a toda institución humana puesta por Dios. ¿Sí? Someternos a toda institución humana puesta por Dios. Es muy vergonzoso, hermanos, que los cristianos no demos testimonio de que somos o nos sometemos a una de las instituciones humanas puestas por Dios. El gobierno, hermanos, el gobierno de la república, el gobierno del estado, el gobierno del municipio, ¿verdad? Tenemos que entender que hay gobierno y que el gobierno lo ha establecido Dios. Vea conmigo Romanos 13, vamos para allá. Romanos 13. Versículo 1, fíjese bien: sométase toda persona a las autoridades superiores. Y note esto: porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, ¿qué está haciendo?
está contra Dios, ¿verdad? Lo establecido por Dios resiste, y lo que resiste la carrera en condenación para sí mismos. ¿Qué debemos aprender los cristianos? Para que los que nos atacan, murmuran y critican el cristianismo, los cristianos deberíamos ser un ejemplo en estar sometidos a las instituciones humanas, a los gobiernos establecidos por Dios. ¿Están aquí, hermanos? Es muy vergonzoso, ¿verdad?, que nos agarren en movidas. Mira, ya era cristiano. Evasión de impuestos. ¿Es o no una institución establecida por Dios, una institución humana, pero aprobada por Dios? Vamos a decir Secretaría de Finanzas, ¿verdad? Secretaría, ¿cómo se llama la que maneja los recursos fiscales? Secretaría de Hacienda. No estoy sometido, no pago impuestos. Y un día sería vergonzoso, ¿verdad? Lo metieron a la cárcel, ¿verdad? Y él que era el pastor, no pagaba impuestos, ¿verdad? No pagaba impuestos, ¿verdad? No pagó, mira. Ese cristiano, desde ser cristiano, tenía mucho dinero, pero no pagó impuestos. Qué vergonzoso es algunos deportistas, ¿verdad? Futbolistas que ganan millones, que les cuesta pagar impuestos, evaden impuestos y luego salen a la pública. Ya lo van a meter a la cárcel porque evadió impuestos. Imagínense siendo cristianos, ¿verdad? Secretaría de Educación, ¿verdad? Sometidos, ¿verdad? Bueno, si hay una institución que proporciona educación, bueno, no a sus principios, no a sus creencias, pero bueno, voy a la escuela, hijo, sométete, ahí está tu maestro, es una autoridad puesta por Dios, respétala, ¿verdad? Imagínense al niño, el testimonio que pudieron tener en la escuela. Hijo, pues es una autoridad, Dios puso la autoridad, tú debes respetar, por causa, note el versículo que leímos, por causa del Señor. Vamos otra vez ahí a Primera de Pedro capítulo 2. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. ¿Por qué me debo someter? Por causa del Señor, para que tengas buen testimonio. Es que ellos se roban el dinero. Hay leyes, tú cumples. A ti no toca cuestionar si se lo roban, si no se lo roban, cómo lo manejan. Tu parte es someterte a toda institución humana. ¿Estamos aquí, hermanos? ¿Verdad? Al gobierno. Para mí fue muy vergonzoso una vez que me paró una patrulla, ¿verdad? Y todavía dije que era pastor. Y su licencia no tengo, tarjetas de... Era novato, ¿verdad? Era novato, estoy hablando hace muchos años. Y licencia, no traigo, tarjeta de circulación tampoco. No, pues, es que ¿qué hace? No, pues que soy pastor, tal le dije. Pero al final dije, soy mormón, nada más acá. Nosotros, nada más. Dije, no, pues, ¿sabe qué? No traigo, y luego me dijo, no, que es pastor, no, que es cristiano. Y él me dijo así, el patrullero, no se supone que al contrario, usted debería estar en regla en todo. Qué vergüenza, hermanos, qué vergüenza, ¿verdad? Que nos hemos hallado los cristianos faltando a situaciones donde no nos sometemos a la autoridad. ¿Sabe que hay un principio nomás, un solo principio nada más, cual nosotros deberíamos estar dispuestos a decirle no al gobierno, a someternos a él? Cuando ellos nos obliguen a hacer algo en contra de lo que Dios dice. A veces la gente se preocupa mucho, no, es que ya aprobaron el matrimonio, ¿verdad? Homosexual, y qué terrible, y qué perversión. Pero el gobierno no nos está obligando a que nosotros los cristianos hagamos eso. Es una ley permisiva, pero no nos están obligando a hacerlo. Si es perverso, es terrible, pero nadie te está obligando, ¿verdad? Por ejemplo, hay leyes que en Europa ahí no salen a tocar puertas, hermano, a ganar almas, como aquí. Está prohibido. Pero hay otros medios por el cual ellos pueden predicar el Evangelio. Pero si un gobierno se opone a la predicación del Evangelio y lo prohíbe en cualquier forma, cualquier medio, ahí los cristianos, dice la Biblia, que es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. El mensaje del Evangelio debe seguir corriendo por todo el mundo. ¿Sabe qué va a pasar si un día el gobierno extiende un documento y dice, pastor, tienes que casar en tu iglesia, si quieren ir unos homosexuales y casarse, tú tienes que casarlos? ¿Sabe qué va a pasar ese día? El gobierno me va a perseguir porque yo no lo voy a hacer. ¿Sí? Yo no lo voy a hacer, y no lo voy a hacer porque es en contra de la palabra de Dios. ¿Sí? No voy a ceder esos principios de la palabra del Señor. Entonces,
Sí nos vamos a someter, ¿verdad? Hay los aspectos donde podemos estar sometidos, donde estamos ahí de acuerdo con la ley, dando un buen testimonio, y hay aspectos donde no lo vamos a hacer por causa también del Señor mismo. Entonces, hermanos, vean conmigo. Entonces, número 2, ¿cómo mantener bien un buen testimonio cuando se nos persiguen, nos difaman, nos atacan? Sometidos a toda autoridad. Vean conmigo otra vez, Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 13, vamos para allá, dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo del malhechor, eso es el gobierno, ¿verdad? Y alabanza de los que hacen el bien, eso no lo hace mucho. 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, haga callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Note esto: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Por último, en este punto, hermanos, los cristianos debemos someternos a la autoridad. Los cristianos, hermanos, debemos honrar al rey. ¿Saben quién es nuestro rey? Bueno, nuestro rey de reyes, ¿quién es? Jesús, ¿verdad? Él es el Señor. Pero ¿quién es nuestra autoridad o la figura de autoridad máxima en un país? El presidente. ¿Sabe que el cristiano debería honrar a su presidente, a su gobierno? Orar por él, dice la Biblia. Incluso la Biblia nos manda a orar por los gobernantes, para que vivamos quieta y reposadamente, dice la carta de Timoteo. ¿Ora usted por el presidente? ¿Honra a su presidente? ¿Verdad? Hermanos, la figura de una autoridad por causa del Señor. Voy a respetar al presidente. No es de mi agrado, no es del partido político, que roban, que lo que hacen, que lo que hagan. Mi deber es honrar a la autoridad que Dios puso. ¿Estamos aquí, hermanos? Eso es lo que Dios puso, la autoridad que Dios puso. Cristianos, hermanos, a veces ahí andan criticando el gobierno, andan haciendo esto, andan metidos en cosas, ¿verdad? Hermanos, nuestro deber es honrar a la autoridad, y créanme que Dios bendice cuando uno honra la autoridad. ¿Sabe? Esta iglesia, estamos en trámites en Secretaría de Gobernación, dando curso, ¿verdad?, legal de nuestro establecimiento como iglesia, informando a las autoridades, porque eso es lo que la autoridad nos pide. ¿Sabe hoy, hermanos, que hay, no voy a mentirle, pero tal vez de 500 iglesias bautistas independientes, sin mentirle, 450, 420 iglesias no tienen documentos legales hacia Secretaría de Gobernación? Y qué vergüenza. Yo estoy trabajando con un hermano, trabajé con un hermano ahí en San Luis Potosí, él es gestorian, hace todos esos documentos, y iglesia tras iglesia, avergonzados por el gobierno, porque no tienen en regla ¿verdad? Ya estoy yo asesorándome fiscalmente para que, hermanos, si un día viene el gobierno a pedirnos cuenta, nos halle bien, con un buen testimonio por causa del Señor, ¿verdad? Para que no nos caigan como en Perú, ¿verdad? Los de Pare de Sufrir, ¿sabe? La Iglesia Universal. En Perú ya los expulsaron, ¿verdad? Porque es una sacadera de dinero tremenda, ¿verdad? Estaban con nexo con gente mala, ¿verdad? Y ya lo sacaron, y el gobierno, digo, fuera. Sí, fuera ya. ¿Saben qué hicieron? Se cambiaron de nombre y siguen adentro, ¿verdad? Pero bueno, nueva administración, dijeron por ahí, ¿verdad? Y están, pero hermanos, los cristianos, por causa del Señor, debemos someternos a toda institución humana. Pero ¿qué dice entonces? Vamos a la última parte, versículo, pero me falta uno, versículo 18. 1 Pedro 2:18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. No solamente estés bien sometido al gobierno y a las instituciones humanas puestas por Dios, pero aún si tienes un patrón, ¿qué dice ahí? Sométete a tu patrón, porque eres cristiano. ¿Qué se podría decir de un cristiano en el trabajo, verdad? Que se rebela del patrón, lo critica, lo ataca, todo le contesta mal, y mira, y el mundo está viendo el testimonio que tenemos los cristianos. Es muy importante. Dios dice, ¿eres empleado? Mantén buen testimonio, por causa del Señor. Es bien fácil someterse a una autoridad buena, afable, ¿verdad? Amorosa, justa. No, a ellos sí. Pero ¿qué tal cuando nos toca el que no es así? Dice la Biblia, aunque sea difícil, ¿de qué? Sométete a cada patrón, pero sométete, porque eres cristiano por causa del Señor. Otra vez, versículo 18.
Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. No, es que este patroncito ya lo trae. Sométete. Dice, por causa del Señor. Vea lo que dice la Biblia un poquito más, hermano. Ahí en el libro de Efesios. Si nos sometiéramos solo a la autoridad que es justa y afable, ¿dónde estaríamos? Si mi autoridad es justa y afable, me someto, y si no, no. Habría un caos, ¿verdad? Habría un caos tremendo en toda la manera de vivir, y el mal testimonio estaríamos dando los cristianos. Libro de Efesios, ¿lo tienen, hermanos? Vean conmigo el capítulo número 6, versículo 5, ¿qué dice ahí? Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. ¿Como a quién? Como a Cristo mismo. Qué difícil, ¿verdad? Pero es inconverso, es borracho, es el patrón. Si te pide que trabaje y que haz el trabajo que te piden que hagas, por causa de él, Señor, un buen testimonio. Miren, hermanos, allá en San Luis Potosí, varios jóvenes llegan a estudiar al seminario bíblico, al instituto bíblico. Les estoy hablando que son cientos de jóvenes, ¿sí?, que salen a buscar trabajos. Y luego ellos estudian 2, 3, 4 años ahí y dejan sus trabajos. Y cuando ellos se van, es bien bonito cuando los patrones dicen, consíganme otro cristiano. Qué buen testimonio, ¿verdad? Consíganme otro, porque yo quiero tener empleados cristianos. Qué triste cuando no es así. Cuando el patrón dice, no, cristianos, no quiero cristianos. Y generalizan, no son todos, pero por causa de uno hay un mal testimonio. Por causa del Señor, ¿verdad? Debemos tener y conservar un buen testimonio. Y dice aquí, obedece a sus amos terrenales como a Cristo. ¡Wow! ¡Qué difícil! No son Cristo, pero como si fuera Cristo mismo, ¿verdad? Una sumisión, ¿verdad?, a la autoridad. Eso revela que somos verdaderos cristianos. Vean conmigo el libro de Colosenses. Vamos para allá, Colosenses. Y vean conmigo ahí el capítulo número 3, versículo 22. A ver qué le parece cuando seamos empleados, cuando trabajemos para alguien. Dice la Biblia, siervos, obedecer en todo vuestros amos terrenales. Obedecer en todo, ¿verdad? Obviamente lo que está ahí en la parte del trabajo. Dice obedecer en todo. Claro que si tu patrón terrenal te dice, vámonos a tomar, si no te corro, pues, dice que me tengo que someter. No, ¿verdad? No, yo soy cristiano, eso sí yo lo hago. ¿Sí? Pierdo el trabajo. Mi fe en el Señor es primero, mi amor al Señor es primero. ¿Sí me entienden, hermanos? Estamos hablando que te pide las cosas justas laborales, ¿verdad? Haz esto, cierra, pon aquello, acaba tal trabajo, entrégalo tal día. Ahora dice 22, siervos, obedeced en todos vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis ahí en tu trabajo, fíjate bien, ¿qué dice la Biblia? De corazón como para el Señor y no para los hombres. Pero es que no es la iglesia, estoy aquí en el taller y estoy dándole, hágalo para el Señor. El cristiano debería distinguirse, hermanos, porque hace todo para el Señor. Soy empleado, sí, pero todo lo hago para el Señor. Me mandaron limpiar, lo hago para el Señor. No quiero dejarme una mancha, porque es para el Señor. No es para ese patrón, Él me lo está pidiendo. Voy a someterme por causa del Señor, pero todo lo hago para el Señor. Miren, hermanos, y a veces pasa en la iglesia, a veces pasa en los trabajos seculares. Hacemos todo para servir al ojo, nomás a la y se va, que se va bien, ya cumplí. No, hermanos, el cristiano es alguien de excelencia. Todo lo hace mejor, todo lo hace excelente porque lo hace para el Señor. Y así conserva un buen testimonio. ¿Sí? Así conserva un buen testimonio delante del Señor. ¿Por qué? Porque un día van a murmurar de ti como cristiano, un día van a hablar mal de ti y tu testimonio los va a dejar callados, ¿ven? No pueden decir nada. Gracias a Dios, por la gracia de Dios, tener un buen testimonio. Número 3, vamos entonces. ¿Cómo guardar un buen testimonio en medio de que alguien nos ataca, nos maldice, nos difama? Número 1, ¿qué? Abstenernos de los deseos carnales. Número 2,
someternos a toda institución humana puesta por Dios. Y número 3, vamos para allá, número 3, capítulo 2 de 1 de Pedro, versículo 19 al 25. Este es el más difícil, hermanos. Pensaron que los otros eran difíciles, este está más. Ahí le va. Le bajo tantito, ¿ok? Ahora sí. Vean lo que dice ahí la palabra del Señor. 1 de Pedro 2, 19 en adelante. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Ahora yo te pregunto, ¿alguna vez has padecido con injusticia? ¿Alguien ha sido injusto para contigo? ¿Te trató con injusticia? Mira lo que dice después. Eso merece aprobación, no es de aprobación. 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y qué, hermanos. Mire lo que el Señor nos está llamando a soportar cuando alguien nos ataca, nos agrede y esto es injusto. ¿Alguna vez ha dicho, aparte de cuando juega fútbol, verdad? No, el árbitro injusto, ¿verdad? Pero ¿alguna vez te ha dicho que alguna autoridad, algún familiar, alguien fue injusto con usted? Es que creo que fue injusto a la persona. Dice Dios, mira, nada más acuérdate algo. Soportaste el sufrimiento pecando. Por tu pecado te fue mal y te aguantaste. ¿Verdad que sí? Te fue mal y tú dijiste, bueno, pues no, me lo gané. ¿Verdad? Dice, ahora, dice, estás sufriendo haciendo lo correcto. Dice, si soportaste el sufrimiento, las consecuencias de tu pecado, pudieras aguantarte y sufrir el dolor o las consecuencias por hacer lo correcto. Si lo aguantaste por andar de borracho, si lo aguantaste por andar de mentiroso, si lo aguantaste pudieras aguantarte ahora haciendo lo correcto, soportar, ¿verdad? La injusticia. Versículo 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Dice la Biblia, ahí no hay grandeza, ahí no hay gloria. Pues me está yendo mal y ahí tengo sufrimiento, pues porque ando de borracho, porque ando, ¿verdad?, de adúltero, y pues esas son las consecuencias. Y lo soportas, dice, pero ahí no hay gloria en eso. Hay grandeza, hay gloria cuando, miren lo que dice el versículo 20, adelantito. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces, cuando tú sufres haciendo lo correcto y te aguantas y no dices nada y lo soportas, ¿qué dice la Biblia que es? ¿Es ciertamente aprobado qué? Dios te ve y dice, mira mi hija, mira mi hijo, le hacen de todo, pero lo aguanta. Son injustos con él, con ella ahí en el trabajo, pero lo aguanta. Su familia los maltrata, son injustos, su autoridad es injusta. Aquellas personas los tratan mal, pero se aguanta y dice, eso es aprobado. Dios lo ve con aprobación. Este es mi hijo, ¿verdad? Y nota lo que sigue, versículo 21. Este sí no les va a gustar, hermanos. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué creen que fuimos llamados? Para sufrir injusticias. ¿No fui llamado para ser salvo? Sí. ¿Para tener mi casa en el cielo? Sí. ¿Para poder orar a Dios y Él me escucha? Sí. ¿No fui llamado para gozarme en el Señor? Sí. ¿Cantar himnos? Sí. Pero también fuiste llamado para sufrir injusticias. Ahí sí, somos cristianos. Un día, ¿verdad? Tenemos que sufrir injusticias. También para esto fuimos llamados. Voy a entrar a la parte final. Mira qué hermoso. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Yo te voy a preguntar, el sufrimiento de Cristo, por como Él vivió, no conforme al plan, no porque el plan de Dios era que Él iba a sufrir, pero por como Él vivió, el Cordero de Dios sin pecado, todo ataque, todo lo que le hicieron, ¿era justo o injusto? Era injusto, ¿ok? Era injusto. Cualquier cosa que le hicieron al Señor era injusto en ese sentido. Entonces, Él lo padeció por ti. Toda injusticia la sufrió por ti. Todo maltrato, no dijo nada, no abrió su boca como cordero. Fue llevado al matadero, no dijo nada, no resistió nada. Lo ofendieron, lo maldijeron, lo desnudaron, se burlaron de Él, le escupieron. No dijo nada. Si alguien tenía derecho a levantarse y defender
que él era justo, era el Señor. Si estamos aquí, hermanos, pero no lo hizo. Entonces dice, mira, para esto fuiste llamados, ¿verdad? Versículo número 21, porque para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Y luego, ¿qué dice después? Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ahora Jesús ya te dio un ejemplo, síguelo. ¿Eres cristiano? ¿Dices que eres cristiano? Sigue el ejemplo del Señor. Para eso fuiste llamado, para que cuando te toque sufrir injustamente, tu conducta sea como la de Jesús mismo. Es que yo voy a seguir las pisadas del Señor si me llevan a las bendiciones, si me llevan al gozo, si me llevan a la provisión, si Dios me trae sanidad. Pero si las pisadas del Señor me llevan al sufrimiento, ya no soy cristiano. Hermano, aunque seguir a Cristo nos traiga sufrimiento, hay que seguir a Cristo. Nunca piensa en apartarse del camino del Señor porque está sufriendo injusticia. No, hermano, para esto fuimos llamados. Quiero que veas versículo 25, voy a terminar. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pongan mucha atención, por favor. ¿Qué éramos? ¿Ovejas? ¿Qué? ¿Como ovejas? ¿Qué es una oveja descarriada? Una oveja que no tiene pastor, no está en el redil, y anda ahí divagando sin un pastor. Pero dice, pero ahora en Cristo, ¿a dónde estamos? Hemos vuelto al pastor. Él es el pastor, Él es mi pastor de pastores. Él es el príncipe de los pastores, escúchame bien. Era como una oveja descarriada, ya no soy, ahora tengo pastor. ¿Sabe cómo guía el pastor las ovejas? ¿Sabe que un pastor no se coloca detrás de las ovejas y las va arriando? ¿Has escuchado el término? Hay que ir arriando, aváncele y golpeando, aváncele. No. El pastor se coloca al frente del rebaño y empieza a caminar. Y la oveja lo único que hace es seguir las pisadas de su pastor. Y a donde su pastor va, la oveja va. Pastorear, hermanos, a un pastor terrenal, ¿verdad? Un pastor no debe pastorear golpeando a la gente y órale, aváncele. No. Él debe ir adelante y poner ejemplo. Y decirle, hermanos, esta es la fe que debe vivir, síganme, ¿verdad? Y un día nosotros como pastores vamos a dar cuentas a Dios por eso. ¿Sí? Pero hermanos míos, si el Señor, el pastor va adelante, la oveja solo sigue sus pisadas. Pero es para sufrir, nos toca seguirle aún en esos momentos. Termino con esto. ¿Cómo puedo yo, si sufro injusticia, agresiones, ataques, cómo puedo reaccionar y mantener buen testimonio? Vea lo que dice ahí, el versículo número 23. Está hablando de Jesús, quien cuando le maldecían, ¿qué hacía Jesús? No respondía. Okay. ¿Te hacen daño? ¿Cómo reaccionas? Con venganza, ¿verdad? Cuando me maldicen, maldigo. Cuando me ofenden, ofendo. Cuando me critican, critico. Esa es la naturaleza humana. Eso no es seguir las pisadas del maestro, de nuestro buen pastor. ¿Qué dice? Que cuando le maldecían, ¿qué dice? A Jesús no respondía con maldición. Lo maldecían y no respondía con maldición. Luego, cuando padecía, no amenazaba. Pero vea la solución. Sino encomendaba la causa al que juzga. Toda injusticia que tú pudieras sufrir, ataques, burlas, escarnio por tu fe, injusticias, no solamente de incrédulos, de patrones, pero tal vez hasta de cristianos, toda esa injusticia que hay que hacer, hermano, para no reaccionar y perder el buen testimonio. Dejárselo al que juzga justamente. Nosotros vamos a ser injustos, pero el Señor nunca va a ser injusto. Es decirle, Señor, tú que juzgas con justicia, yo te dejo el asunto a ti, te lo encomiendo. Yo no me quiero que eso me quite el sueño, yo no quiero que eso me amargue, yo no quiero que eso me quite las bendiciones de Dios. Mejor me descargo de esa situación, se la dejo al que juzga justamente y que Él se encargue. Yo quiero estar tranquilo, en paz y disfrutar mi vida cristiana. Señor, encárgate de eso. Yo quiero seguir enfocado, siguiendo las pisadas de mi pastor. Ir tras Jesús a donde Él me lleva. Queridos hermanos, es posible mantener un buen testimonio como cristianos, pero hay que abstenernos de los deseos de la carne. Hay que someternos a toda institución humana establecida por Dios. Y número 3, hay que
Soportar. Ese era el tercero. Aguantar y soportar. Ok, vamos a dejarlo, no lo notó, no lo dicté, encomendar todo al que juzga justamente. Sufrir toda injusticia, ¿verdad? Soportar, aguantar y encomendarle todo al que juzga justamente. Hermanos, somos llamados a tener un buen testimonio para, por causa de él,